Ya, Ahora, ahora sí. ahora. Ahora sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Del Colegio Internacional de Tanatología y Academia Dolux les da la más cordial bienvenida. Maestro Luis, Luis Enrique, bienvenido. Buenas Luis tardes. Miguel, Luis Miguel, perdón. Bienvenido, buenas tardes. Por un momento me cuatrapateé, ¿verdad? Y bueno, pues siendo las 4 de la tarde con 4 minutos, pues damos por inaugurado y damos inicio a este séptimo Congreso Internacional de Tanatología. La mayoría de ustedes conocen al doctor, al maestro Luis Miguel, que nos ha hecho favor de impartir varias ponencias, varios conversatorios. Y maestro, le doy la palabra si gusta, preséntese, háblenos de usted y adelante, usted puede continuar. muchas gracias, doctora, y buena tarde a todos. La verdad que es un honor para mí abrir este congreso. Es un placer estar con ustedes y hablar sobre un tema tan importante. Bueno, pues yo soy licenciado en psicología, tengo 2 maestrías. Actualmente estoy estudiando un doctorado, varios diplomados. Tengo una certificación, como coaching tanatológico y bueno, varios estudios. Y en este sentido, yo soy de Campeche, Campeche. Aquí en San Francisco tienen su casa cuando gusten. Vengan en enero, en diciembre, porque hay muchísimo calor. Pero bueno, el tema que nos compete el día de hoy, bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa porque aquí donde estoy, junto están construyendo, entonces se escuchan los martillazos y cosas, que pueden interferir un poco en la comunicación o el sonido. Pero bueno, me voy a permitir compartir con ustedes para iniciar porque son ya las 4:06. Doctora, no sé si están de acuerdo. Adelante. Muy bien, Ay, 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 yo la que compartió fue yo, permítame cómo lo que ya le está. iba, ay, espéreme, iba a dejar compartir pantalla. Es que se están inscribiendo todavía y estoy acá entretenida con esto. No se preocupe, no se preocupe. A ver. Ahora sí. Muy bien, pues el tema que nos compete el día de hoy es el manejo del duelo en casos de suicidio. Vamos a hablar un poco acerca del doliente y también vamos a hablar un poco acerca de las características de estas personas que desean quitarse o desaparecer de este mundo, ¿no? Pertenezco al Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche, soy el presidente, y actualmente trabajo en educación especial con niños con discapacidad, ya con 23 años de servicio, más otros como servidor público en el Departamento de Salud Mental. Y actualmente soy psicoterapeuta también, y trabajo en el consultorio particular. Entonces, estos casos, estos estudios que he hecho me han ayudado para poder entender un poco, solo un poco, ¿no? Las características de cada una de estas personas que llegan a terapia y que entienden que desaparecer muchas veces nada más es acabar o querer acabar con lo que está pasando con ellos. No propiamente quieren quitarse la vida, sino acabar con el sufrimiento. Y bueno, con el sufrimiento y las personas que se quedan ante la expectativa viven diferentes procesos de duelo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué es esto del duelo? Es, como ustedes ya saben, un estado de pensamiento, un estado en donde sentimos, en donde actuamos de alguna manera ante alguna situación de acuerdo a cómo hemos aprendido a vivir las pérdidas, aprendido a confrontar y enfrentar estos procesos, ¿verdad? Y muchas veces no solamente hablamos de personas, sino también de cosas, de trabajos, de mascotas, hablamos de estados, hablamos de muchísimas cosas que pueden asociarse a diversos síntomas y que cada uno de nosotros lo asocia de diferente manera y de acuerdo a cómo ha crecido, ha vivido y convivido en en estos procesos y dentro del argot de la familia. La convivencia familiar es muy importante en este sentido y nos enseña y nos ayuda
estos rituales, estos procesos, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un proceso que lleva una serie de pasos que muchas veces a algunos les cuesta menos trabajo que a otros y es algo que a veces no queremos confrontar o enfrentar dentro de nuestra vida. Bueno, pero esto ustedes ya lo saben. Este es el proceso esperado, nos dice por aquí Elizabeth Kubler-Ross, que es este proceso de crisis, de negación, de enojo, de depresión, de aceptación y del aprendizaje a lo que nos lleva este proceso de duelo, ¿no? Este es el proceso que se espera a través de una crisis. Pero dentro de la clínica, dentro del trabajo que realizo, me doy cuenta de que este proceso no es como tal. No todos pasamos por estas situaciones de la misma manera, ni en el mismo orden, ni de la misma forma, ¿verdad? Y muchas veces la gente vive durante varios años en el proceso de negación, en el proceso de depresión, de tristeza, de anedonia, de estas características que nos llevan a muchas veces a entender, perdón, o a querer comprender por qué me pasa lo que me está pasando, pero no entender qué es lo que pasa, por qué en ciertos días me pongo triste, por qué me enojo, por qué vivo después de este episodio de ruptura familiar, de este episodio de divorcio, de este episodio en donde mi hijo intentó quitarse la vida, Hey, vivo en esta forma, ¿no? En esta forma de estar como reactivo ante lo que me dicen los demás. Les voy a pedir si pueden apagar sus micrófonos, si son tan amables. Gracias. En este sentido, este proceso, pues cuando pasamos por un duelo, la vida a veces nos obliga, aunque no queramos, a renunciar a algunas cosas, a algunas personas. Entonces, cuando comprendemos que todo lo podemos perder, incluso mi estabilidad emocional, que es en lo último que pensamos, ¿no? Y cuando ya estamos así es porque ya necesitamos ayuda y esto es como cuando ya no soporto el dolor de muelas y tengo que ir, ¿no? Al dentista, ya no lo aguanto más porque no hay una cultura, porque no hay una conciencia en función de que esto que estamos viviendo requiere de ayudas profesionales. Y más cuando hablamos de suicidio o de intento suicida. Entonces, estos cambios que se originan a través de estas circunstancias, de estas situaciones que vamos viviendo día a día, pues son pérdidas que nos llevan a entender que se nos puede salir de las manos tal y como ven en la arena, de alguna manera. Y por más que yo quiera tener el control de las cosas, muchas veces la vida me va a obligar a poder enfrentarlas de diferente manera y a entender estas pérdidas. Y a estas pérdidas les llamamos duelos. Más adelante vamos a ver los quiebres, pero estos procesos los enfrentamos y los pasamos y todos los pasamos de alguna u otra manera, de alguna u otra forma a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros hablábamos acerca de estos procesos y hablábamos de cómo la familia es un ente importante, es un factor que muchas veces y en ocasiones cuando estamos dentro de estos rituales, dentro de las ciudades natales, en los países, con las culturas, con la religión, el ámbito espiritual, el ámbito emocional, cada uno de nosotros pues honra a sus muertos, honra la muerte, honra la vida, honra estos procesos, pero solamente en ocasiones nos quedamos con los rituales. No queremos abrir la puerta a este pasado en donde es más fácil dar el pésame, en donde es más fácil decir lo lamento mucho, en donde es más fácil comprender que pues te quisiste quitar la vida, quisiste brincar, quisiste tomar pastillas, comprenderlo, incluso hasta justificarlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a voltear a vernos como personas, como entes emocionales y seres pensantes, es muy complicado poder abrir. Y no hablo de herencias genéticas, hablo de herencias de cómo nos enseñaron a ser hombres y a ser mujeres, cómo nos enseñaron a poder entender la vida desde una postura, desde una familia, desde un lugar, desde una posición jerárquica.
cómo nos enseñaron a afrontar el dolor, a callar las heridas o a dejarlas abiertas. Y entonces prefiero dejar con llave esa puerta, porque el miedo ante estas situaciones, el enojo que todavía siento por lo que pasó, muchas veces es algo que no quiero enfrentar. Y tan no lo quiero hacer que vivo en silencio mucho tiempo, muchísimo tiempo, y esto me lleva a muchas veces cuando estamos en estos cambios emocionales dentro de la adolescencia, ¿verdad? Hablamos de niños de 10 a 14 años, de jóvenes de 20, de adultos de 30 44, 45 años, generalmente varones, porque la excepción no es la mujer. Entre hombres y mujeres es cuando dicen, yo creo que es mejor desaparecer. Yo creo que es mejor dejar esta puerta cerrada porque creo que nadie necesita mi dolor. Ya cansé a todos y bueno, creo que mejor me voy a quitar la vida. En este sentido, estos procesos que llevamos muchas veces quizá no nos percatamos de que todos hemos perdido algo. Quizá cuando hablamos acerca del amor, de las relaciones, hablamos acerca de los cambios de casa, hablamos acerca de mudarnos, hablamos acerca del divorcio, de los procesos de irme a estudiar a otro lado, de pérdida de mascotas, de muchas situaciones que pasamos, no nos percatamos que todos estamos perdiendo algo y normalizamos muchas veces esto por vergüenza. Aquí hay una situación muy importante que, hablando de suicidio y de intento suicida, es algo dentro del coloquio, ¿sí? La vergüenza, lo que causa poder en un hombre o en una mujer ver a otro ser humano llorar, gritar, sufrir en el trabajo, que te salgan las lágrimas, estar ausente, estar en esta actitud de depresión, de desánimo. Para muchas personas esto es algo que no debe de ser y entonces lo que hacemos es juzgar. Oh, ya vas a empezar otra vez. ¿Y ahora por qué lloras? Oh, ya pasaron 3 años, ya, déjalo, olvídalo, ya no va a regresar. Situaciones que a veces preferimos empezar a callar, a dejar de sentir por miedo a seguir siendo juzgados. Entonces, es importante que nos percatemos de lo que está pasando con nosotros. Si tú has perdido algo, si en este sentido crees que hoy te das cuenta de que has perdido algo y que no le has querido darle importancia porque es que no puedo, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No he querido darle la importancia que esto requiere. Y estos quiebres que vivimos día a día, pues a veces son situaciones cotidianas en donde detrás de ellos hay pérdidas, porque a los seres humanos no nos agrada perder y constantemente se están presentando en nuestras vidas. Eh, Se me hizo tarde para ir a la escuela, para llevar a los niños. Se me olvidó hacer tal cosa, perdí la noción del tiempo, me dormí, no pude hacerlo, no logré completar la tarea que tenía que completar. Y así vamos viviendo todas estas situaciones constantes día a día y dejamos de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, lo empezamos a normalizar y muchas veces decimos, bueno, es que es la forma en cómo él es o en cómo ella es, o es la forma en cómo mi hijo se comporta, o salió igualito a su padre o a su madre. Todo pierde, todo se le olvida, de nada se acuerda, de nada tiene importancia, para él todo es fácil, pero no nos damos cuenta de que detrás de todo esto que vivimos día a día, pues existen situaciones no resueltas, asuntos no resueltos. Por ahí me preguntaban algunos pacientes, ¿no? Bueno, Luis, y esto que estamos viendo en mi hijo, que tiene 23 años y que no quiere estudiar, que se la pasa acostado ahora en los videojuegos y las redes sociales que han invadido a todos nuestros adultos, jóvenes adultos y adolescentes y niños, se la pasa en el celular, no quiere hacer nada, no hay proactividad, no hay iniciativa,
¿qué pasa con él? Porque pues no sabemos ya qué hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas situaciones emocionales, el poder como padres empezar a entender que a lo mejor encontré una carta de despedida, a lo mejor encontré algo que no me gustó, está tomando medicamento y tengo que estarlo vigilando. Y como padre no quiero aceptar que tengo miedo de lo que pueda llegar a ser. Muchas veces es más fácil seguir medicando, dejar la salud emocional y mental a un lado y empezar a entender esto como que así es él y dejar de asumir nuestra responsabilidad como adultos, ¿verdad? Porque puedo comprender lo que está haciendo mi hijo, pero no debo de justificarlo. O más bien, tengo que empezar a dejar de justificar lo que está haciendo porque algo está pasando. La conducta de nosotros y el comportamiento es parte de lo que nosotros pensamos, analizamos, vivimos. Es la forma en cómo nosotros podemos entender la vida y de esta forma vivir la depresión, vivir las pérdidas, vivir un duelo y todo esto, aquello que era valioso para nosotros, que deseábamos y que no sucede, todas estas expectativas y situaciones, no tanto para con nosotros, sino hasta para con nuestros hijos, nos lleva muchas veces a entender o a querer entender que esto es parte de esto, que es así y no lo vamos a cambiar. Y no, no es así. Tenemos que empezar a comprender el comportamiento de aquellos que nos rodean y el de nosotros mismos, ¿verdad? Recuerdo que en una ponencia yo les preguntaba y ustedes me respondían, bueno, ¿quién es la persona más importante para ti? Mi hijo, mi mamá, mi papá, y muy pocos contestaron yo. Y la pregunta que les hago inmediatamente es, ¿quién debería de ser y qué es lo que te impide serlo? El trabajo con los jóvenes que intentan suicidarse, con las personas que tienen ideaciones suicidas, que tienen todas estas situaciones con ganas de querer desaparecer, va en función de todo esto muchas veces para un tanatólogo comprender y entender que estas pérdidas tenemos que encontrarlas y encontrar el origen por la que esta persona está sufriendo porque se quiere matar, pero no para acabar con su vida, sino para acabar con su sufrimiento. Son duelos bien complicados, tanto las pérdidas para la persona que quiere desaparecer de este mundo, que quiere matarse, como para la persona que está pasando por un duelo por muerte, por suicidio. Y en ocasiones esto se complica más, como por lo que les decía hace unos momentos, lo que traemos cargando, culpas, rencores, enojos, malos recuerdos, anécdotas terribles, situaciones que vivimos muy, muy feas, que no quisiéramos repetir y que jamás hablamos, jamás dijimos. Entonces, se complican los duelos y se vuelven situaciones en donde no hay un proceso como tal. Yo les mencionaba anteriormente en esta parte en donde está la crisis y luego viene el proceso de negociación y luego la aceptación y luego el aprendizaje. Es un duelo complicado. Y el duelo complicado, dentro de su definición, es un proceso complicado porque la persona, el terapeuta o el tanatólogo con el expertise suficiente tiene que poder entender de dónde parte este duelo. Lo que nos trae en este momento la persona es un gran problema, pero entender la forma en cómo lo está procesando es un proceso que nosotros tenemos que descubrir, porque se está complicando por algunas situaciones que tenemos que empezar a resarcir, a sanar, a poder hacerle entender al paciente que esta situación no compete del todo a lo que está pasando. Porque cuando nosotros hablamos de suicidio y volteamos a ver a nuestros familiares que estamos atendiendo, a las personas que están pasando por este proceso tan doloroso, lo primero que leemos es culpa, enojo, vergüenza. Y muchas de estas situaciones, por ejemplo, aquí, como les mencionaba en la imagen, ¿verdad? Prefieren cambiarse de casa a seguir viviendo en el mismo sitio por la vergüenza social, porque los vecinos, porque es la mamá del joven que se suicidó, porque empezamos a fijarnos de todo lo que decimos
de todo lo que percibimos, de todo lo que empezamos a ver en las redes sociales. Y esto cada vez se ha vuelto más complicado. Entonces, imagínense vivir este duelo, tanto para el doliente, ¿no? Como para la persona que quiere quitarse la vida. ¿Cómo acabar con este sufrimiento? En este sentido, cuando hablamos de estas personas que lo han intentado una, dos y tres veces y que no lo han conseguido por X o por Y, porque papá o mamá ha llegado a buena hora, porque pudieron detenerlo a tiempo, entonces se vive un duelo anticipado muchas veces. Y esto lo pude descubrir porque cuando hablábamos de duelo anticipado, generalmente, ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Hablamos de enfermos terminales, de aquellas personas que saben que ya van a morir, o que los familiares ya saben que pronto va a suceder, y empiezan a hacer un proceso de despedida, empiezan a hacer este proceso de, de duelo anticipatorio. Cuando hablamos de las personas que viven un duelo anticipado, hablando de suicidio, muchas veces estas personas empiezan a hacer cosas con tal de agradar, con tal de que la persona esté muy bien, pero salen de casa y se van con una incertidumbre por haberlos dejado solos, porque no saben qué va a pasar cuando regresen de trabajar, porque empiezan a ver una catástrofe a futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no termina la escuela, el seguro de vida, este muchacho que está pasando por esta situación. Y entonces los padres empiezan, los familiares empiezan a vivir un proceso de duelo anticipado ante lo que pudiera llegar a pasar y cómo manejarlo. Y cuando preguntas, porque tienes que preguntar, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Ha pensado alguna vez en si esto llegara a suceder, qué pudiera pasar? Los familiares empiezan a hablar acerca de reacomodar el cuarto, de empezar a trabajar en otras cosas, en distraerse, en entender que no fue su culpa, en poder entender que esto es una decisión moral muchas veces, y empiezan a justificar muchísimas cosas de las que pueden hacer si esto pudiera llegar a suceder, pero no hablan de cómo evitar esta situación. El medicamento es algo que muchas veces consuela a los padres, ¿verdad? Que viven por estos procesos, porque el hecho de estar tomando medicamento muchas veces les hace creer que esto no va a suceder. Y también es un riesgo dejarlos solos con el medicamento. Entonces, fíjense, los duelos que empiezan a vivir estas personas nos llevan a vivir este proceso que les mencionaba, en donde aquí vemos del lado izquierdo de su pantalla el nivel de energía productiva y hacia abajo del lado derecho el tiempo, la duración de este proceso complicado. Cuando aplicamos un nivel de energía al 100%, ¿verdad? Vemos cómo en esta línea roja, cuando pasamos por este proceso, nuestro nivel de energía, cuando hay este proceso de sorpresa y de miedo, cuando hay este proceso de que no tenías idea de lo que iba a pasar, tu energía está muy abajo. El miedo, la incertidumbre nos llevan a como vivir en este proceso en donde no sabemos qué hacer. Cuando entonces vivimos a través del enojo, la cólera, la indignación y el resentimiento, a través de la ira, la manifestación muchas veces eleva tu nivel de energía, pero lo eleva para situaciones en donde el hecho es hacer daño, hacerte daño o frustrarte tanto que guardar silencio y llorar a solas es algo que ya ves en función de lo que no puedes hacer o decir con los demás. Cuando hablamos de la negociación, cuando hablamos de este proceso en donde yo empiezo a negociar, pues con la vida, con mis pasados, con mi presente, con mis padres, con Dios, con Alá, con quien ustedes quieran, empiezo a hacer esta negociación. Si tú me ayudas a esto, yo te prometo. Si tú, Diosito, me ayudas a esto, yo me comprometo a. Si tú, hijo, puedes, yo me comprometo a.
o si yo empiezo a negociar conmigo mismo, a veces he vivido tantas situaciones y estoy consciente de lo que hago que muchas veces no me doy cuenta de que también son situaciones con las que tengo que trabajar. Y entonces, hablar de esta negociación requiere de un nivel de energía bien alto porque comprometerse con alguien, conmigo, sobre todo con lo que tenemos que empezar a hacer que hemos dejado de hacer, o con lo que tenemos que empezar a dejar de hacer, que de dejar de hacerlo nos podría dar muchas oportunidades para brindar resultados, implica energía y esto es agotador. ¿Verdad? Así como después de un ataque de ira, de celos, de frustración, de enojo, nos cansamos y queremos acostarnos y dormir, dormir, dormir. Lo mismo pasa con la negociación, nos cansa, porque negociar no es tan fácil como lo creemos. Es tomar acuerdos, es respetar, es poder llegar a un acuerdo en donde tenemos que ser consistentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Poner límites, poner normas, establecer jerarquías, acuerdos. Luego vemos la depresión en este proceso y esto nos lleva a que la energía no más no sale por ningún lado y queremos estar acostados, alcoholizados, queremos estar en esta forma de ser y de estar, de no hacer y de no querer y no tener ganas de no hacer absolutamente nada. Hasta que por fin llegamos a la aceptación, que nos da confianza, que nos da tranquilidad, pero híjole, fíjense en el camino de todas las personas, de todos nosotros, dentro de estos procesos de duelo, cuando son normales, ¿verdad? Imagínense cuando son complicados, pues entonces me regreso de la negociación a la ira y como no negociaste y no cumpliste, me regreso a esto, me niego a seguir trabajando, me voy a la tristeza, me regreso a volver a negociar, trato de aceptar, no puedo y me regreso otra vez a lo que pasó, a la sorpresa y entonces así paso 1, 2, 3, 4 años. Hablando de adultos, hablando de niños son procesos más complicados porque no están acostumbrados a dialogar sobre la muerte en ningún lado. Y de la vida, pues probablemente. En este sentido, cuando nosotros empezamos a hacer y a tomar decisiones con base en nuestra propia energía, en nuestra propia vida, y nos damos cuenta del tiempo que hemos pasado, entonces empezamos a poner normas, límites a nosotros mismos. ¿Qué tengo que empezar a hacer que no he hecho? Y esto nos ayuda muchísimo porque el duelo puede ser el mismo para ti, para mí, la persona que murió, la persona que intenta suicidarse, quitarse la vida. Hay otras personas que han pasado situaciones de abuso, de violencia, como tú, como yo, pero cada uno lo vive de acuerdo a sus características, a su educación y a sus valores. Y ante el dolor, muchos de nosotros todavía a nuestra edad hacemos berrinches. La ley del hielo, salgo corriendo, agarro el carro, doy arrancones, aporreo la puerta, aporreo las cosas y todo lo que creemos que ya no es un berrinche, lo seguimos haciendo. Evadimos, evadimos la realidad, el no querer ver las cosas. Es que nunca pude darme cuenta de esto, nunca lo quise ver. Y evadir es más fácil porque a veces creemos que evadiendo una realidad que está ahí, ¿verdad? Pues es que nunca me di cuenta que mi esposo me puso el cuerno, nunca me di cuenta que mi hijo quería suicidarse, nunca, jamás pasó por mi mente que llegara a ser algo así, ¿verdad? Es esta forma de protegernos ante las situaciones que nos generan miedo. Agredimos verbal, físicamente, y ahora a través de las redes sociales es más fácil. Vemos, incluso normalizamos cuando vemos los chistes, las personas que son grabadas sin autorización y que están peleando parejas en el camión, en el metro, en el bus, en la calle, y normalizamos y nos reímos y es más fácil agredir desde una postura en donde atrás de una computadora es más fácil escribir que decirlo frente a frente. Nos hacemos daño de muchas formas, nos hacemos daño de muchas formas.
nos encerramos en el dolor y callamos, no asumimos nuestra responsabilidad y culpamos a los demás, a la vida, a Dios, a la gente, a mi primo, a mi tía, a mis abuelos. Y bueno, no asumir la responsabilidad es algo que con lo que vivimos día a día muchas veces. O vivimos con culpa. No logramos entender qué pasó. Y bueno, ni manera, fue su decisión, él lo quiso así, hay que respetarlo, es una forma como él quería ver las cosas, pero pues la verdad yo hice mi papel como papá, como mamá, como familia, como amigo, como novio, como pareja, ¿verdad? Y bueno, cuando estamos hablando de estos aprendizajes, vemos que nuestras reacciones van en función de cómo aprendí a reaccionar, ¿verdad? Cuando veo una crisis, veo el vaso lleno, veo el vaso medio lleno, lo veo vacío. O entendiéndolo de otra manera, voy acumulando, 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 hasta que esto se rebosa. O hago como que no veo nada y mi vaso está totalmente vacío. En este sentido, una crisis también es un proceso de entender y de poder comprender que hay algo que me está molestando, que me enoja, que me duele. Hablar de una crisis emocional implica eso, las emociones, todas las emociones, el enojo, la ira, el amor, el deseo, la pasión, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y lo ponemos en juego en este momento. Y de acuerdo a cómo nos enseñaron a ser hombres y a aprender a enfrentar una crisis, o a ser mujeres y aprender a enfrentar una crisis, a ser pareja, a ser hombre, a ser mujer, a poder tener una relación con otra persona. Todo esto que vivimos día a día desde la edad preescolar hasta nuestra edad adulta y la aplicamos, pues nos damos cuenta de que es más fácil ver las crisis de los demás. No, pues que fulanita se divorció, ¿cómo crees? Híjole, pobrecita, pero yo creo que siempre fue así porque la verdad que empezamos esta parte, ¿no? Y así vivimos las crisis. Pero cuando hablamos de lo que estamos pasando nosotros, a menos que nuestro mejor amiga, mejor amigo o amiga nos quiera escuchar o vamos al café o con nuestros amigos, pues esto ya pasa de hablar de una crisis a convertirse en chisme. Entonces, hablando acerca de estas crisis de las personas, vamos a ver cómo saber si esta persona quiere desaparecer. ¿Estamos preparados para hacer esto? Les pongo aquí. Entonces, yo les recomiendo a los padres, bueno, ¿es la primera vez que lo intenta? No sé, bueno, pues entonces hagamos algo, vamos a revisar el cuarto, vamos a revisar libretas, a preguntar amigos, a revisar redes. Vamos a escuchar con todos los sentidos, vamos a recordar lo que hemos vivido de hace 2, 3, 4, 6, un año, porque hay señales, por supuesto que las hay, pero no las hemos visto o no las hemos querido ver. Pregunta a sus amigos, a la escuela, a su pareja, a su novio, a su novia. Pregunta en su trabajo, ¿cómo está? Acércate a ese mundo en donde da miedo entrar. Está tomando medicamentos, está revisando cuántos se toma, cuántos quedan, cuál es el horario, para qué sirven, qué es lo que origina, porque con eso va a estar más tranquilo, decimos. Ajá. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? ¿O cuáles son los efectos primarios? ¿Para qué está tomando medicamento? ¿Has platicado con el psiquiatra, con el psicólogo? ¿Te has acercado? ¿Te has involucrado? Porque como psicoterapeutas muchas veces pues nos enfrentamos a la persona que quiere matarse, pero hablar con los padres, con la familia, es bien complicado, porque lo que decía anteriormente es trabajar con ellos desde la adolescencia y ver cuál es el motivo por el que aprendieron a comportarse así frente a su hijo.
Es importante demostrar el amor, el afecto. Muchas veces el miedo nos lleva a alejarnos de estas personas que quieren desaparecer, pero abrazar sin miedo al rechazo. Y si me rechaza, lo vuelvo a intentar una y otra vez. Expresar cuánto te importa, dejar de juzgar, dejar de verlo como alguien enfermo, porque ya bastante tiene con lo que sucede alrededor. Esto solo son algunos consejos que yo trabajo con los pacientes. Pero ¿qué me impide hacer esto? ¿Qué me impide acercarme, hablar, abrazar, perdonar, comprender? No justificarlo, porque muchas veces justificamos, ¿eh? Hay que comprender lo que está pasando. Me tengo que poner en sus zapatos, pero no me los voy a amarrar. Hay que preguntar, escuchar. ¿Qué me impide hacer todo esto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué te pasa a ti con lo que está sucediendo actualmente en tu vida? Con esta persona que lo ha intentado una, dos, tres, cuatro veces, que quiere dejar de sufrir. ¿Qué es lo que no puedes? O en otras palabras, como les decía, no quieres ver. Esta reflexión, y ojalá que la tomes en cuenta, nos lleva a poder entender qué me pasa a mí con lo que está sucediendo y voltearme a ver a mí desde arriba, desde los lados, desde abajo, desde la derecha, desde la izquierda, desde enfrente, y poder entender cómo estoy percibiendo esto que me está doliendo tanto, o cómo lo estoy evadiendo, o cómo estoy tratando de evitar, lo que estoy haciendo, ¿ok? Y esto no solo es hablar de suicidio o intento suicida, no solo es asumir que no quise ver las cosas, porque entonces el doliente va a vivir con culpa. Y esto va a volver el duelo más complicado todavía. Entonces, si estamos a tiempo, hagámoslo y si no, comprendamos. Comprendamos por qué lo hicimos, cuáles fueron los motivos que nos llevaron y empecemos a trabajar con la reconstrucción de esta nueva familia, con la resignificación de la vida y de la muerte desde un acto propio, desde un acto en donde la persona que se quiso matar lo hizo y en ese momento no pudiste hacer nada. Trabajar con esto es bien complicado, sobre todo para los padres, para los hermanos, porque no se habla, no se vuelve a hablar del tema de suicidio, no se vuelve a tocar el tema de hermano, de hermana, de padre, de madre, de tío, no se vuelve a tocar ni a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es un estigma social, familiar y por supuesto religioso y espiritual. Hablar acerca de estos procesos en donde muchas veces la iglesia no deja que se hagan estos rituales, hablar de la victimización y de la revictimización cuando vemos los recuerdos, cuando entonces yo creo que esto fue mi culpa, con lo que tengo que hacer para cambiarme de casa y dejar de estar viviendo las miradas, juzgado, juzgada, y la soledad y la incredulidad de que esto pasó y pasó y no fue por culpa mía. Es muchas veces una dicotomía entre lo que quiero ser y lo que alrededor estoy viviendo. Es una situación en donde a veces soy incongruente con lo que digo y con lo que pienso, con mi actuar y con mi forma de ver la vida. El suicidio es algo que está, que pasó y que va a seguir sucediendo si no tomamos conciencia de que esto es responsabilidad de todos. La muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo con la intención de morir. ¿Motivos? Cualquiera. Desamor, amor, infidelidad, abuso, abuso sexual, violencia, maltrato, vergüenza social, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo voy en el tiempo, doctora. Y bueno, entendiendo quiénes se suicidan según el argot social, los cobardes o los valientes. Ambos, para muchos,
fueron cobardes y para muchos se requiere valentía. Cambiar esta perspectiva mejorará los procesos para enfrentar el dolor, porque no es un acto de valentía ni de cobardía, es un acto de sufrimiento, de dolor. Hay que ponerlo sobre la mesa con los familiares, porque muchas veces están los hermanos y también empezamos a vivir estos, estas situaciones, estos procesos en donde empezamos a sobreprotegerlos de manera extraordinaria para que no hagan lo mismo que hizo su hermana, su hermano, su padre. Entonces, cambiar la perspectiva va a mejorar el proceso para enfrentar el dolor. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo cambiar el argot social? ¿Cómo cambiar la perspectiva acerca de lo que es el suicidio? Hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo con nuestros hijos. Hay que ponerlo en las escuelas. Hay que hablar de esto con los jóvenes. Lo que quiere la persona es acabar con el sufrimiento. Pero cuál es el motivo por el que está sufriendo? Esto es el origen de muchas de las situaciones con las que tenemos que trabajar. Hace poco trabajaba yo con otro paciente que estuvo internado por uso ilícito de sustancias y lo ingresan a un lugar en donde todo parecía maravilloso para la recuperación. Después de 6 meses sale peor, vuelve a drogarse y después de casi 2 años lo traen a terapia y me entero de que en ese lugar vivió abuso sexual, de que ha intentado suicidarse varias veces, de que tiene la ideación, pero ¿quién se va a hacer cargo de su madre? Y de eso me agarro, de lo que sea, para que no lo intente de nuevo, para que no acabe con su vida. Y entonces nos damos cuenta que callar muchas veces lo hacemos por otras personas, que evitar el dolor es tratar de proteger a los que están a nuestro alrededor. El suicidio está marcado por el estigma social, este estigma en donde muchas personas lo ven como vergonzoso, pecaminoso, en donde no sabemos cómo apoyar a los supervivientes, a las personas que están pasando por estas situaciones. No se trabaja muchas veces con la afectación a los familiares directos, sino solamente se trabaja con la persona que vio esto, que vivió esto, pero ¿qué pasa de la escuela, de la familia, de los compañeros, de los amigos? ¿Qué pasa con todos ellos? No se trabaja porque hay un estigma. Pareciera que nos da miedo hablar de esto por, por cómo nos van a juzgar. No, Luis, no puedes hablar de suicidio en la escuela porque qué tal si algún niño lo intenta o ya tiene la ideación, ¿no? Muchas de estas culturas nos impiden entrar a trabajar estos temas que son tan importantes. ¿Cuáles son los mitos del suicidio, señores, que tenemos que empezar a trabajar? La discreción del suicida. Él no deja señales, él no hizo nada por decírselo a nadie. Cuando nos dimos cuenta entramos y ya estaba colgado, ya había tomado las pastillas y esto es mentira. La verdad es que hay señales, hay situaciones, hay mensajes que el suicida va dejando a lo largo del sufrimiento. El que lo dice no lo hace. Mentira. La verdad es que muchas personas que tienen este pensamiento y que dicen, pues sería más fácil matarse para mí, porque la verdad seguir viviendo así, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque, está diciendo en broma, o sea, no, 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 hay que tomarlo en serio, porque muchas veces esto es algo que no es la primera vez que se piensa. Hay una ideación, hay un pensamiento para poder acabar con esto que está sucediendo y que no me gusta. El que se suicida lo hace por un impulso, mentira, lleva sufriendo mucho tiempo. Es una decisión moral, es una decisión que lo lleva a tomar
esto como el último recurso, no es un impulso de que, ay, me quiero matar y me aviento, me cuelgo, me tomo las pastillas. Esto es una decisión muy firme, pues no, llevo pensándolo muchísimo tiempo, muchísimos años, y la verdad, todavía no me atrevo porque me da mucho miedo. Esa es la verdad. Esto del mito de la zona segura, esto de que la persona que lo ha intentado no lo va a volver a hacer, también es una gran mentira. No hay mejoría en la persona que lo intenta una, dos y tres veces, porque ya lo hizo y ya sabe lo que pasó, no lo va a volver a hacer. Es mentira. La herencia también, porque mi padre se suicidó, mi abuelo, mi madre o mis tíos o alguien cercano a la familia, también. Hay muchos estudios que quisieran probar esto, pero todavía está en veremos esta situación. Yo creo que no es una situación que tenga que ver con lazos sanguíneos, sino con una situación de costumbres, de vivencias y de cómo lo que mencionábamos hace rato, de enfrentar y confrontarnos con respecto al dolor. Si se reta a un suicida, no se atreve a hacerlo. Mentira. Muchas veces el jugar con esto nos lleva a que estas personas puedan hacer creer que no están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿no crees que mi dolor es cierto? Entonces, ¿no crees que esto que estoy pasando es algo que realmente me duele? ¿Verdad? Y bueno, incitando al suicidio con facilidad, esto también es una mentira porque a veces creemos que hablar de esto, como les decía, es algo que los va a mover a querer quitarse la vida. Estos mitos y otros que pudiéramos empezar a ver acerca de lo que vivimos y los que estamos diario trabajando con esto, pues nos lleva a querer empezar a tener herramientas para enfrentar estos mitos. ¿Qué hacer? Bueno, yo les traigo unas recomendaciones muy generales, ¿verdad? Porque dentro de consulta cada caso es un mundo diferente, cada dolor es diferente y cada sufrimiento y cada forma en cómo lo enfrentamos también es diferente. Pregunta si puedes ayudar y cómo, solamente eso. Tienes que tener muchísima paciencia, dejar de hablar, escuchar, leer el lenguaje corporal, escuchar con atención, aceptar que lo que pasó, pasó, sin juzgar, sin decirle o etiquetar lo que hizo. A lo mejor etiquetar las emociones y no tengas miedo de fallar en esto, pero me parece que esto es algo que tenemos que empezar a dejar a un lado para soltar a la persona y generar confianza en esta charla para no tener miedo de hablar sobre esto. Hay que empezar a ayudarlos a organizarse. Y cuando digo esto, hablo acerca de voltear a ver el cuarto, cómo está, el baño, las cosas. El desorden afuera nos lleva a un desorden aquí adentro. Poder planificar las cosas, organizarse a través de un calendario, poder ayudarlo a planificar, ayudarla a organizar. Hay que hacer conexiones con otras personas diferentes de su medio, porque no lo está ayudando. Los amigos no están ayudando, todos consumen. Los amigos no están ayudando, todos toman, todos salen los fines de semana, casi nadie estudia, todos juegan en línea. Y las conexiones que tiene solo son virtuales. Y por supuesto, buscar ayuda profesional. Si tú no sabes cómo, busca ayuda profesional porque es necesario. Bueno, aquí termino, les dejo unas postales de mi bello Campeche, este, por si algún día vienen por aquí, aquí está mi número de teléfono. Muchísimas gracias, les dejo mi número de celular, el teléfono de la oficina y mi correo si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, maestro Luis Miguel. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué les pareció? Pregunten. Hola, ay, perdón.
No, no, adelante, adelante, compañera. Buenas tardes. No, excelente, excelente presentación, muy clara, muy cálida. Mm, Creo que, creo que estuvo exactamente verdad lo que debemos de recibir para ser más empáticos y más humanos ante las situaciones que vemos en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Alet de Pachuca. Mucho gusto, doctor. Me encantó, de verdad me gustó mucho su tema, muy importante, demasiado importante, porque cambia mucho la perspectiva en muchas situaciones. Y sí me gustaría, ya apunté su número para después buscarlo para tener una terapia personal, pero me gustó mucho su tema, de verdad, muy interesante. Muchas Claro que gracias. sí, se los dejo en Muchas el chat con gracias. Por mucho ahí el gusto. doctor Carballo tiene su manita levantada. ¿Qué pasó, Luis? Qué milagro, Hola amigo, ¿cómo estás? tan tiempo sin vernos. Oye, doctor, una cosa. Dime, Eso de las etapas del duelo, mi estimado amigo, ya está superado hace mucho tiempo. Eh, no hay que manejarlo de esa manera, me parece a mí, ¿no? Eh, ¿cuáles? Todas las que pusiste ahí, las de Kubler-Ross, ¿cuáles más? Las que pusiste ahí, ¿no? Ok, Todas esas no hay que manejarlas. ¿Por qué? Porque confunden ¿a quién? A la persona en duelo y a la persona que trabaja, al tanatólogo, ¿no? Entonces me parece que esas terminologías hay que actualizarlas o no utilizarlas. Tú bien lo dijiste ahí, no hay que juzgar, no hay que decir si es bueno o es malo. Y sobre todo en la persona suicida, hay que estar atento a lo que te dice y lo que no te dice. El otro día en una conferencia parecida a esta, surgieron, o más ponentes, eran como 200 personas, surgieron dos o tres personas pidiendo ayuda y el ponente no les hizo caso, no les hizo caso. Yo las contacté y una precisamente estaba queriendo suicidar. Hablé con ella y bueno, aparentemente la ayudé, pero hay que tener cuidado con lo que expresamos, con lo que decimos. Y me parece, querido Luis, que esas etapas del duelo hay que superarlas. Las tareas del duelo hay que superarlas. No, el duelo es el proceso normal ante las pérdidas. Recordarlo, que nos quede clarísimo, no es patológico. Esa es la visión que más puede ayudarnos. Y en el caso de las personas suicidas, la escucha. La escucha y no abandonarlo. Si tú estás con la idea suicida y empiezo a platicar contigo, nunca dejarte solo, pedirte un contacto de alguien y posteriormente dejarte con alguien o con algún servicio, con un familiar. Nunca dejarte solo, porque ahí es cuando la gente se suicida. ¿Sí? Gracias, mi querido hermano. gracias Leo. Bueno, con respecto a las etapas, son las que yo consideré. Agradezco tu aportación, Así es. pero me parece que, pues, dentro de mi expertise, trabajando con suicidio desde hace muchos años, sí he visto estos procesos. No se manejan como tal, por eso dije que la primera, lámina no era como tal, sino se vivía en esta oscilación entre las personas que atiendo entre la parte psicoterapéutica, ¿no? Pero te agradezco mucho y prometo ponerlas al día. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Patti, Adelante, tiene su manita levantada. Patti y Yolanda. Sí, hola doctor, buenas tardes. Fíjese que yo viví muy de cerca el intento de suicidio en uno de mis hijos. No se ha vuelto a tocar el tema, no se ha vuelto a tocar, yo insisto que se toque, que se hable. Y ahorita que usted decía, el desorden que hay afuera está aquí adentro, a mí hasta se me enchinó la piel porque la situación sigue siendo esa de desorden. Cuando pasa algo se dramatiza y yo tengo miedo. He querido abordarlo y ahora que estoy en esto de tanatología, se lo planteé a mi esposo y él dice que no, que esos son temas que ya no se deben tocar porque se les recuerda y se les incita y no sé qué. Yo hasta donde sé y lo que he aprendido en esto es que el duelo no se contagia, ¿no? O sea, el duelo se decide, se aprende o se decide, ¿no? Entonces, a mí me gustó la plática, quisiera tener como más
más información acerca de cómo abordarlo en mi familia, cómo abordarlo, cómo hacer que no parezca que estoy llena de miedo, porque del miedo que tenía de hace unos 2 años, ahorita ha disminuido, pero sigo con la zozobra. Y siempre con mi hija tengo cuidado de que las cosas vayan siendo como, pues, como dice, a lo mejor Sí. hemos incurrido en llegar a eso, de no contrariarla, de que sí, dale, sí, sí que vaya, sí que esto, y la verdad yo ahorita yo no tengo los elementos como suficientes para abordarlo con mi familia. ¿Y qué les digo? ¿Cómo le hacemos, no? O sea, Pues con todo mucho esto gusto que explicó de cómo afrontarlo. les dejo mi número, y con mucho gusto si me mandan un WhatsApp, Sí, 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 doctor. y nos ponemos de acuerdo y lo trabajamos Ok, muchas Yo, gracias. para muchas servirles. gracias, Pati. Yolanda, Yolanda, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Hernández. Soy sobreviviente a un suicidio. Mi hija va a Buena cumplir un tarde. año que se suicidó. Difiere un poquito con lo que escuché de las etapas del duelo. Todas las he pasado, todas las sigo pasando y creo que no es lineal, eso me queda claro. Claro. Es una montaña rusa, ¿no? A final de cuentas. Pero muchísimas gracias, doctor, porque me orientó en muchas cosas de lo que a veces yo estoy viviendo, porque es una realidad. La muerte por suicidio, el duelo por suicidio es duro, es difícil, eh, pero sin embargo, bueno, creo que él ya había tomado otros cursos de tanatología y me ha ayudado. Estoy ahorita pues en ese proceso de llegar a la aceptación como tal. Y yo creo que el aprender todo el tiempo, el poder, mi idea es esa, poder brindar ese apoyo a otros padres que pues a lo mejor muchos papás como yo, que somos sobrevivientes, mi hijo, mi esposo, eh, es aprender, seguir aprendiendo, que es la enseñanza que nos dejó la muerte de mi hija. Agradezco mucho eh, a la oportunidad de poder escuchar más sobre este tema y que eso me pueda servir como herramienta para seguir adelante. Gracias. Muchísimas Para gracias, servirle, Yolanda, y muchas gracias. gracias a todos por su participación en el Colegio Internacional de Tanatología. Tenemos una Iram, certificación sobre suicidio. Para las personas que gusten tomar la certificación, nos pueden contactar. Tenemos una certificación en prevención de suicidio. Y Irán, pues un poquito así como a prisa, porque ya nos va ganando el tiempo, por favor. Adelante. Sí, claro. Hola, ¿qué tal, psicólogo? Buenas tardes. Nada, solo para, de manera muy breve, felicitarlo por su ponencia. Verdad que siempre enalteciendo el nombre de Campeche, así que pues felicitarlo y pues nada, que sea un buen congreso, que estoy seguro que lo será y bueno, aquí estaremos muy atentos. muchas Saludos, Es, gracias, Iram. Te excelente mando día. un abrazo, amigo. es un buen congreso y las personas interesadas en tomar la certificación en suicidio, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, pues maestro Luis, eh, pues muchísimas gracias, una excelente ponencia y le damos un aplauso